topología de Zariski. Esto se trata de que si tenemos un anillo A, entonces a ese anillo le podemos asignar una topología que se llama topología de Zariski. Y este es el ejercicio 15 del capítulo 1 del libro de Atiyah McDonald de álgebra conmutativa. Nos dice sea A un anillo y X el conjunto de todos los ideales primos de A. Para cualquier subconjunto E de A, vamos a denotar por V de E el conjunto de todos los ideales primos de A que contienen a E. Entonces nos pide probar estas cuatro cosas. Y aquí también nos dice que estos resultados muestran que V de E satisface los axiomas para conjuntos cerrados en un espacio topológico. O sea, la topología de Zariski, V de E son los conjuntos cerrados. Y bueno, esta se llama topología de Zariski. Y entonces nosotros tenemos un espacio topológico. Y a este lo vamos a llamar espectro primo de A. Y lo escribimos así como spec A. ¿No? Entonces, primero vamos a resolver la parte 1. Sea que si A es el ideal generado por E, entonces se cumple estas igualdades de aquí. Ok, primero veamos que V de E, esto está contenido en V de A. Esto es muy fácil de ver, pero aún así lo voy a escribir. Pongamos sea I en V de E. Entonces, por la definición de V de E, nosotros tenemos que E está contenido en I. Y también tenemos que I contiene A, el ideal generado por E, que es A, es la intersección de los I. Esta es una igualdad, donde la colección de los I sub is es la colección de todos los ideales que contienen AA. Y bueno, tenemos eso. Y entonces esto implica que I está en VDA. ¿No? Y eso pues era justo lo que queríamos mostrar. Así ya tenemos esta inclusión. Ahora vayamos a ver la otra inclusión, que V de A, esto está contenido en V de E. Esto igual es muy fácil de ver. Pongamos sea I en V de A. Entonces, como nosotros tenemos que A es la intersección de los I sub is, esto pues también está en I. Y esto implica ya directamente que E está contenido en I, ¿no? Entonces pues nosotros ya tenemos que I está en el V de E, ¿no? Eso era justo lo que queríamos demostrar. Entonces ya tenemos esta igualdad de aquí. Lo que nos faltaría sería esta de acá, ¿no? Bueno, que V de A es igual a V de R de A. R de A es el radical de A. Entonces vamos a ver primero que V de A, esto está contenido en V de R de A, ¿no? Así. Pongamos sea y en V de A. Pero como ya hemos dicho, V de A es V de la intersección de los I sub is. Entonces, nosotros tenemos que A es igual a la intersección de los I sub is y esto está en I. Pero como R de A, el radical de A, es la intersección de todos los I primas de I, donde aquí I prima I es primo. Entonces nosotros tenemos que R de A está contenido en I, ¿no? Y bueno, ya esto implica que I está en V de R de A, ¿no? Y luego, la otra inclusión de que V de R de A está en V de A
Esto pues es simplemente porque A está en el radical de A. Y esto es cierto nada más por la definición del radical de A. ¿De verdad? Ok, ahora veamos el ejercicio 2. Esto corresponde a que el, el conjunto universal y el vacío son cerrados. ¿No? Y o sea que v de 0 es x y v de 1 es el vacío. Esto también es súper fácil de ver. V de 0 es igual a x. Eso es porque todo ideal primo contiene a 0, ¿no? A 0. Y aquí de hecho ni siquiera necesitas que sea primo. Cualquier ideal por definición contiene al 0. Y luego también tenemos que v de 1 es igual al vacío porque ningún ideal primo contiene a 1. Y eso es por la definición de ideal primo. Si un ideal primo tuviera a 1, entonces ya no sería ideal primo. Entonces, ahora veamos el 3, que si nosotros tenemos una familia de subconjuntos de A, entonces V de la unión de toda esa familia va a ser la intersección de los V e I. Esto corresponde a que la intersección de una colección de cerrados es también cerrado. Es también un conjunto cerrado, ¿no? Y bueno, entonces tenemos esto. Esto lo vamos a demostrar demostrando las dos inclusiones. V de I en I de EI. Esto está contenido en la intersección de I en I de V e I. Ok, para ver por qué esto es cierto, pongamos sea I en V de U e I. Entonces, nosotros tenemos que U de E de EI, esto está contenido en I. Ay, bueno, no fue una buena idea poner aquí I. Mejor poner J. J. Entonces esto está contenido en J. Y después esto implica que para toda I en I tenemos que EI es un subconjunto de J, ¿no? Entonces nosotros tenemos que para toda I en I, J está en V de EI. Y esto se traduce como que J está en la intersección de I sub I de V e I. ¿No? Así. Y bueno, eso era lo que queríamos demostrar. Ahora nos falta la otra inclusión, ¿no? O sea, nos falta que la intersección de V e I, esto está en V de U e I. Así. Entonces, veamos por qué esto es cierto. Pongamos sea un ideal J en la intersección de los I, B
e I. Entonces nosotros, por definición de intersección, tenemos que para toda I en I, J está en V e I, ¿no? Entonces, después tenemos que para toda I en I e I es un subconjunto de J, ¿no? Y esto implica que la unión de los EI está contenido en J. Y decir esto es lo mismo que decir que J está en V, U y EI, EI. Entonces así ya tenemos demostrado el 3, o sea que la intersección de una colección de cerrados es también cerrado. Y ya solo nos falta el 4. Ok, veamos el 4 y el último. Para eso, primero veamos que, no, que R de AB es igual a R de A intersección B. Esto es por un ejercicio que viene en el texto, es el 1.13. Pero por el primero, que ya demostramos ahorita, por 1, por el primer inciso de este ejercicio, nosotros tenemos que V de AB, esto es igual a AB, pero su radical, RAB. Y podemos usar esta fórmula, tenemos que V, R, A, V. Y después podemos quitarle el radical por el inciso 1. Y nos queda que esto es V, A, V. Y eso era lo que queríamos demostrar aquí. Entonces nada más nos falta esta igualdad, ¿verdad? Para eso primero veamos que VA VB, esto está contenido en VAB. Para eso pongamos CAJ en VA unión VB. Entonces nosotros tenemos que J está en VA o J está en VB. Pero como nosotros sabemos que AB esto está contenido en A, eso es por las propiedades básicas del producto de radicales. Bueno, A está en A o AB está contenido en B. Como tenemos estas, que una de estas dos debe de pasar, entonces J está en VAB. Y luego ya solo nos falta demostrar que VAB, esto está contenido en VA unión VB, ¿no? O sea, J en VAB. Entonces nosotros tenemos que AB, esto está contenido en J. Y aquí podemos aplicar la proposición 1.11 del texto del libro de Atiyah McDonald, en particular el inciso 2. Y así tenemos que A está contenido en J o B está contenido en J. Entonces nosotros ya tenemos que J está en VA unión VB, ¿no? Que era justo lo que queríamos demostrar. Y ya con eso es todo para ver la topología de Zariski.